Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Javier Mora. Estamos en nuestro séptimo episodio del podcast El Notario de la Sociedad. Hoy estoy muy halagado de que me acompañe nuestra presidenta de la conducción, nuestra amiga Isania Solórzano. Gracias, presidenta, por estar con nosotros en este episodio. Y con un invitado de lujo como es el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, amigo. Voy a dar una pequeña presentación de nuestro invitado de lujo. La verdad es que Adrián ha tenido una trayectoria bastante interesante, desde asesor parlamentario en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal, representante ante el órgano federal, Ministerio Público, subprocurador, secretario de gobierno, diputado local, presidente de la mesa directiva y ahora fiscal general del Estado. ¿Sí me lo sé bien? Sí, dijiste algunas que no, pero ¿Cuál? si ya las dijiste, están decretadas. Muy bien. Bienvenido, Adrián. Isania. Un gusto, Javier. No, hombre, pues, a ver, estamos muy contentos. Hoy vengo representando al señor secretario, nuestro secretario Jesús Solórzano, un gusto. Pero el día de hoy estamos muy contentos porque, como bien lo dice Javier, el notario en la sociedad, tenemos una gran entrevista como es el señor fiscal, que nos gustaría conocer la parte humana, la parte de trabajo, porque muchas veces, así como al notario lo ven acartonado del otro lado, nosotros vemos al señor fiscal y es así, ¿no? O ahora cuando estabas en el Congreso, pues que te veíamos en tribuna o secretario de gobierno, pero también esta parte humana que nos gustaría compartir, conocer tus retos que ves en la fiscalía, los avances que has tenido, cómo nace Adrián, quién es Adrián, los sueños, porque yo sí creo que todo inicia con un sueño y entonces vas trabajando, ¿no? Desde el momento en que lo vas teniendo en la mente. Y justo es esto, nuestro podcast. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues, en principio, agradecido contigo, con Javier, con los notarios de Michoacán, que estén generando este tipo de ejercicios de comunicación. Sin duda, es una gran experiencia para poder estar en comunicación, en contacto con sectores de la sociedad y que pues hoy me toca a mí ser invitado. Espero cumplir las expectativas y generar algún interés, por supuesto, de quienes nos ven y que agradecemos que se puedan tomar el tiempo para escuchar algunas de mis respuestas a algunas de sus preguntas, porque igual no las tendría que contestar todas, ¿no? Vamos a hacer que las contestes. Todo está el buen. Empecemos con sencillitas. ¿Cuáles son tus orígenes? Yo nací en el estado de Guerrero. Es un pueblo que se llama El Coacoyul y pertenece al municipio de Zihuatanejo. Hasta allá estudié hasta la prepa. Tenía 19 años cuando tomé la decisión de venirme a Michoacán para hacer la carrera de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y desde entonces estoy acá, estamos hablando de casi 38 años que estoy en Michoacán. Siempre presumo de mis orígenes porque yo creo que todas las personas estamos como muy ancladas a nuestra tierra de origen y es un aprecio natural, pero el tener tanto tiempo en Michoacán, viviendo y trabajando, pues hoy puedo decir que tengo una tierra de origen y una tierra donde decidí vivir, crecer, fundar una familia, tener hijos y con gente que he conocido y con la cual hemos construido pues proyectos de gobierno, proyectos políticos y además me han dado muchas oportunidades y estoy muy agradecido con Michoacán, con su gente y por supuesto que me siento muy michoacano. Eres parte de... Oye, Adrián, y ahora que estuviste en esta parte en la Universidad Michoacana, quienes muchos nacimos ahí y somos parte de... ¿Cómo empieza Adrián en esta etapa de crecimiento, este gran líder, porque eres un gran líder, a picar piedras, seguir y más, porque como bien lo dices, llegas a Michoacán, llegas a Morelia y abrirte puertas? Fíjate que desde chico tuve ese reto por la condición de origen. Yo soy una persona que al año y medio se quedó huérfano de madre. Y pues ya no crecí tampoco con la figura paterna y fui criado por una mujer, la madre de mi madre, mi abuela, una señora muy, muy estricta, trabajadora, porque además se quedó con
4 de nosotros, hijos de mi madre, más sus hijos. Okay. Y entonces, bueno, pues salimos adelante y siempre tuve ese deseo de superar las condiciones adversas que uno vive en la orfandad. Siempre hay una carencia y una herida que luego te das cuenta al paso del tiempo es difícil de superar, pero también te vuelves consciente de ella y tratas de llenarla de cosas positivas, ¿no? Entonces, pues yo llego a estudiar a Morelia, también en condiciones no tan favorables para una persona de 19 años de edad sin tener familia acá, quizá algunos amigos conocidos, pero todos también en dificultades, ¿no? No es una historia exclusiva decir que alguien viene de una condición adversa. Yo creo que muchas mexicanas y mexicanos tenemos la buena o mala suerte de estar así, y lo digo así porque a veces también las condiciones difíciles te obligan a superarte y a echarle más ganas, ¿no? Pero bueno, ya estando acá en Michoacán, yo sí puse en práctica aquello de, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y yo siempre he visto que las y los michoacanos son muy trabajadores, son muy buenas personas, y algo muy importante, son muy generosos, generosas las michoacanas y los michoacanos, y te abren sus brazos, te abren las puertas, y ahí donde me recibieron amigos, familias, compañeros, compañeras, pues siempre encontré un lugar que me ha permitido crecer como persona, crecer como profesionista y tratar de, desde estudiante, pues cumplir con las tareas y llegar a un objetivo por el cual me vine acá, y luego ya como profesionista egresado, pues buscar oportunidades, y dentro de las oportunidades que se me han dado, pues también dar resultados. De hecho, yo inicié aquí en lo que entonces era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, prestando mi servicio social en el año de 1991. Ah, A los 3 meses me dijeron, oye, ¿no quieres trabajar? Hay una plaza, y les dije yo, pues sí, ya me sentía yo abogado, ¿no? Iba en tercer año realmente. Y ya me dan una plaza y veo mi nombramiento y decía secretaria mecanógrafa, porque ese era el nombre del puesto vacante. Entonces yo realmente, pues hoy me enorgullezco de haber ya experimentado desde entonces aquí el tema de la inclusión de género. Entonces yo no tengo lío de haber sido secretaria. Lo de mecanógrafa pues, lo tuvimos que sustituir con habilidades adquiridas, porque eran máquinas mecánicas de teclas duras, y solo usábamos 3 dedos, los que no estudiamos mecanografía, porque aquí en las agencias del Ministerio Público, y principalmente la de Torno, donde yo estuve muchos años, o 2 años, pues era trabajar 24 horas continuas y descansar 48, y eso me permitía trabajar y estudiar. Okay. Y así fue como pude sacar adelante la licenciatura, con pues, un ingreso también modesto, pero pues, suficiente para las necesidades básicas de un estudiante en ese entonces. Entonces ya al tiempo egresé, me titulé, hice mi examen de oposición, creo que fue de los primeros, si no el primer examen de oposición para ocupar una plaza de agente del Ministerio Público. Ay, qué padre. Y hubo un curso y luego un examen, y hasta que no apruebas ese examen, te dan un nombramiento. Hoy día nosotros ya tenemos eso como parte del procedimiento de convocatoria, de reclutamiento, de capacitación, como requisito además de los académicos, pues la aprobación de los exámenes de evaluación y control de confianza, y hasta que está todo eso satisfecho, pues ya damos de alta a un trabajador en la parte operativa, dígase Ministerio Público, Policía de Investigación,
y perito en cualquiera de sus especialidades. Pero bueno, en aquel tiempo así ingresamos nosotros con un examen de oposición. Y en esa primera etapa estuve yo hasta el año de 1997, si mal no recuerdo, y en donde tuve oportunidad de ser adscrito o asignado a lugares como Nueva Italia, Wow. como Coahuayana, como Marabatío y Zitácuaro. Entonces me llevó a recorrer buena parte de la geografía michoacana, y ya cuando me separé de la función en Zitácuaro, pues decidí quedarme a vivir ahí, porque para mí lo mismo daba regresarme a mi tierra, quedarme a vivir en Morelia o quedarme a vivir en donde había ya estado trabajando y me conocía a la gente. Y entonces esto sucedió en Zitácuaro, porque de pronto ya se te acaba el ingreso fijo, la quincena, y tienes que buscar cómo hacerle. Y puse un despacho, estuve como 5 años litigando en un despacho particular. Y entonces también ahí empiezas a trabajar sobre todas las materias, porque los entornos socioeconómicos en regiones de Michoacán no dan para especializarte en una materia. Entonces, como abogado litigante tienes que agarrar lo que sea. Y eso te obliga a saber de todo, aunque sea un poco, pero le tenía uno que estudiar. Y entonces lo mismo me tocó llevar asuntos agrarios, asuntos laborales, asuntos civiles, amparos y por supuesto asuntos penales. Y ya luego se atravesó la circunstancia de los procesos políticos, y pues yo fui invitado a pertenecer a un partido político, y luego fui invitado a ser parte de un grupo político, y en ese proyecto pues yo me formé, me crecí, y se me abrieron puertas, se me dieron oportunidades. ¿Estando en Zitácuaro todavía? En Zitácuaro sí, todavía me tocó ser en el 2001, principios del 2001, ¿sí? ¿Cuántos años tenías ya ahí? Yo ya estaba grande. Ya tenía como unos, no sé, como unos 26 años. Ay, no estabas grande. Sí. Y entonces yo era, en ese tiempo, director de administración del municipio. Al año me designaron director de servicios municipales, y entonces me volví experto en recolección de basura, en cuestiones de parques y jardines, de alumbrado público, que son los temas de servicios a los que le corresponde atender al municipio, a todos los municipios, ¿no? O sea, en estricto sentido, es lo que dice la Constitución, que le toca a los municipios, ¿no? Y luego, al siguiente año, me designaron secretario del ayuntamiento. Uh-huh. Y ya, ahí concluyó hacia el 2004 esa primera experiencia en los municipios. Y luego ya me vine a hacer trabajo de organización política con un partido político dentro de un proyecto político aquí a Morelia. Pero mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, pues todos estaban en Zitácuaro, entonces yo viajaba mucho, ir y venir. Y ahí crecí también, pues, a buena parte de la plana política de Michoacán en ese entonces, como se dice, observador a veces, porque nadie sabe ni quién eres, ni qué sabes hacer, y entonces anda uno buscando ahí dónde acomodarse, y a ver, ¿no? Quién lo voltea a ver, ¿no? Pero me llama la atención que ya en aquel entonces, esa misma plana política de la que estamos hablando, 2004-2005, es la misma plana política de ahora. Sí. Solo algunos, pues ya con otros proyectos, otros colores, pero pues al final da gusto saber que entre todos los que somos y estamos en algún quehacer, pues nos podemos reconocer, y si hacemos un esfuerzo, podemos trabajar mucho en coincidencias, pues para que a Michoacán le vaya bien, esté mejor. Y estando aquí, la gente, pues, que nos conoce también da cuenta de
lo bien o mal que te portas, lo bien o mal que haces tu trabajo, y eso te obliga si quieres estar vigente, si quieres tener expectativas o posibilidades de futuro, pues también alinearte, disciplinarte con la forma correcta de hacer el trabajo y de hacer la política. Entonces, creo que esto es muy importante. Sin duda, muy interesante, y la verdad es que creo que se está cumpliendo el objetivo de la entrevista, esa parte humana que generalmente no se sabe. La verdad es que diste datos que, a pesar de que te conocemos, no lo sabíamos, ¿no? Entonces creo que son muy interesantes. Lo decíamos al principio de la plática, has tenido una trayectoria muy interesante, y con el ánimo de platicarle a la gente, cuéntanos alguna experiencia buena o mala dentro de tu andar en la Secretaría de Gobierno, en el Congreso, en el órgano electoral, algo que se te ocurra que quieras compartir. Un día me preguntaron qué sentía mejor, ser secretario de gobierno o ser fiscal. Y las dos posiciones son igualmente dignas y satisfactorias para poder dar uno lo mejor de sí en conocimiento y experiencia, y atender los problemas que se plantean en ambas posiciones. Pero también me atreví a decir, a pregunta expresa, de cuál era la diferencia, ¿no?, entre ser secretario de gobierno y ser fiscal. Y le dije a esa persona, primero, como secretario de gobierno, atiendes toda clase de asuntos en el marco de la gobernabilidad. Y tratas de que todos se resuelvan. Buena parte de esos asuntos son complejos y es difícil resolverlos. Y como fiscal, pues son asuntos que corresponden a las facultades que te da la ley para investigar y perseguir el delito, desde lo que me toca a mí, organizar la fiscalía, representarla, dirigirla. Le digo, y entonces, como secretario de gobierno atendía muchos asuntos y se resolvían pocos, y aquí atiendo solamente un tema y tratamos de dar resultados, porque si no damos resultados, entonces estamos ¿cómo se dice?, en falta con una exigencia de justicia que hay en la sociedad, en la población. Entonces, obligados a que aquí se resuelvan los asuntos. Y lo digo porque además esta es una tarea que ya en el marco del nuevo sistema de justicia penal, las fiscalías en general en el país, y por supuesto la de Michoacán, siento que es muy exigida, demasiado exigida y poco comprendida. Uh-huh. La gente piensa en principio que aquí somos policías todos. Uh-huh. Y que se trata de un tema de policías y ladrones, o de persecución a delincuentes por policías. Uh-huh. Pero no es así. Nosotros tenemos tres grandes componentes en la institución, que son el Ministerio Público, que tiene la conducción jurídica de la investigación; el Policía de Investigación, que tiene la conducción de la investigación en campo; y el perito o perita, que a través de diversas especialidades tienen la investigación desde un punto de vista técnico-científico. Y entonces, si tú juntas eso que nosotros llamamos triada, pues no es exactamente un tema policial, porque el agente del Ministerio Público debe ser experto en derecho penal. El policía puede tener diversas carreras, porque hoy además se necesita que puedan ser psicólogos para poder hacer análisis del comportamiento criminal, del perfil criminal, y por ahí trazar pues las líneas de investigación con base en evidencia. Y el policía además pues está equipado con vehículo, con armamento legal, y si es necesario pues tiene también que aplicar los niveles de contacto de acuerdo a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que lo puede llevar desde un nivel de contacto bajo
hasta un nivel de contacto extremo y donde puede haber el uso de la fuerza letal. Okay. Y es eso lo que hace el policía. Y el perito, pues lo que hace es, como experto, técnico, científico, pues aplicar la ciencia, las diferentes disciplinas, medicina forense, criminalística, balística, genética, química, documentoscopía, por mencionar algunas de las especialidades, las cuales, por cierto, de 7 grandes especialidades periciales, esta fiscalía tiene acreditadas 6. Okay. Conforme a estándares internacionales, en un procedimiento que se trabajó de conjunto con la Embajada de los Estados Unidos de América, y que eso nos coloca con procedimientos estandarizados que le dan confiabilidad a los dictámenes de los y las peritos. Pero bueno, entonces nosotros somos una institución que engloba todas estas actividades que son bastante complejas, porque complejos son los temas que nos toca atender. Lo digo con frecuencia, adentro y afuera, cuando me preguntan, que a nosotros nos toca conocer el momento más complicado de las personas, porque las que son víctimas, pues vienen a poner sus denuncias, a poner en nuestras manos los casos que les atañen y piden solución, piden que se investigue y que se resuelva conforme a derecho. Y luego también atendemos al victimario que cometió el hecho delictivo, desde un delito bagatela, una conducta que se sobrepasa apenas la raya de lo administrativo y se convierte en delito, pero también a aquellos que cometen delitos de alto impacto como secuestros, desaparición de personas, homicidios, feminicidios. Y entonces, tanto la víctima como el victimario son personas que no están pasando por el mejor momento de su vida. Y con esa carga anímica de un lado y de otro, pues le toca a los que están en la primera línea de investigación, agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, entenderse y tratar de entenderse en una situación anímica afectada por la situación que están viviendo las personas. Y entonces la gente del Ministerio Público, el policía y el perito, debe tener el talento para resolver conforme a derecho, conforme a los protocolos y a los estándares, lo que le toca hacer, pero también el talante para atender de manera comedida, diligente, empática y respetuosa de la ley y respetuosa también de los derechos humanos de las personas. Cuando algo así no sucede, se desajusta, pues para nosotros es un gran problema porque tenemos 520 y tantos agentes del Ministerio Público, 1,100 policías, casi 500 peritos, y todos los días ellos están trabajando en diferentes casos, en diferentes etapas procesales, y todos los días tenemos que entregar cuentas de lo que estamos haciendo para también identificar nuestras áreas de oportunidad, y tratamos de ir todo eso midiéndolo. Y entonces cuando nosotros sentimos que vamos bien, de repente alguien hace algo de manera incorrecta, o tiene un comportamiento indebido, o un comportamiento ilícito, pues ante la sociedad pagamos todos, estemos trabajando bien o trabajando mal, todos pagamos una mala acción, una mala práctica. Entonces eso se convierte en un reto. Pero vuelvo al punto, o sea, no somos una institución policial. Somos diría yo, una institución, en este caso, organismo autónomo constitucional del Estado de Michoacán, porque así lo establece la ley, que se encarga de la tarea de procurar justicia a través del cumplimiento de 4 grandes elementos. Aclarar el hecho que la ley señala como delito, que este hecho no quede impune y presentar al probable responsable ante el juez competente para que sea sancionado, proteger al inocente y reparar el daño a la víctima. Esas
Esos 4 componentes o grandes elementos son la razón de ser del sistema de justicia penal. Y nosotros participamos en la fase de investigación, en el caso del Ministerio Público, como autoridad investigadora. Pero ya una vez puesto el tema ante el Poder Judicial, para conocimiento del juez competente, el juez de control o el juez de enjuiciamiento en su caso, el Ministerio Público deja de ser autoridad y tiene las mismas obligaciones y derechos que cualquiera de los sujetos procesales en la causa penal. Es decir, lo mismo tiene que argumentar para sostener su teoría del caso en contra de la posibilidad de debatir y controvertir que tiene la defensa particular o la defensa pública o el propio investigado, el propio acusado, e incluso puede haber hasta diferencias con el asesor victimal, con quien en teoría debiéramos estar pues en la misma sintonía, porque vamos a la búsqueda de la defensa de los derechos de las víctimas también. Pero a veces hay diferencias. Y esto que se hace, además debe cumplir los requisitos o los principios del sistema, fundamentalmente 2 que son muy importantes, hay más, que es respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Por eso luego nosotros no podemos hablar del detalle de los asuntos bajo investigación, ni siquiera cuando ya están en audiencias preliminares o de juicio, porque estamos obligados a la reserva de la información, a la reserva de los datos, a la salvaguarda de la identidad de las víctimas en ciertas condiciones, a generar condiciones para la protección de los derechos, mecanismos de protección para las víctimas, directas o indirectas. Y entonces cuando en el ambiente o la discusión pública se habla de un caso, muchas veces tenemos que reservarnos los detalles, a diferencia de que todo el mundo puede hablar del asunto y generar aspectos que luego rayan en la desinformación. Y esa desinformación produce confusión en la gente. Entonces, tenemos mucho la necesidad de trabajar en el aspecto pedagógico o social para que quienes somos primero responsables de atender estas cosas tengamos las capacidades y las habilidades para poderlas desempeñar correctamente. Pero segundo, que también las podamos explicar de manera simple, sencilla, para que la gente común, que no está enredada, ni trabaja, ni tiene por qué conocer los aspectos técnicos de esto, pues también puede entender el tramo que a nosotros nos toca. A nosotros no nos toca, lamentablemente, evitar que el delito se cometa, porque la prevención está un eslabón antes del segmento que nos toca atender a nosotros. Y tampoco tenemos la última palabra, porque nosotros cuando ponemos el caso en conocimiento de un juez, pues ahí ya se aplican estas reglas donde todos los sujetos procesales están en igualdad de condiciones y quien lleva pues la batuta es el que administra la justicia, juez de control, juez de enjuiciamiento, juez de ejecución. Y a veces pareciera que si sucede algo, la fiscalía debió haberlo evitado y quisiéramos evitarlo, por supuesto, pero no es lo que nos toca hacer. Y ya después de que está identificado en las circunstancias particulares y concretas del hecho, quién lo hizo, por qué lo hizo, pues ya no nos toca juzgar, eso ya es al que administra justicia. Pero lo que sí nos toca es esta parte en la etapa de investigación de que el hecho se aclare y luego ejercer los mecanismos para la persecución penal, aprender al responsable si el delito lo requiere, lo amerita, o pedir al juez que lo requiera bajo un medio de conducción para presentarlo en audiencia. Casos que no son aclarados,
delitos que son cometidos son casos que abonan a la impunidad. Y ese, por supuesto que es un gran problema, no solo para nosotros en Michoacán, lamentablemente para todo el país. Claro. Delito que se comete y no se sanciona es un delito que se suma a la impunidad. Y la impunidad genera repetición del acto. Evitas tú el hecho cuando lo aclaras y lo judicializas, hay una sanción. Quizá ese que ya cometió ese delito no reincida o no pueda reincidir. Pero si no lo detienes, si no lo atajas, si no lo sancionas, sigue cometiendo delitos. Y entonces en esa parte sí tenemos una labor de prevención indirecta. Entonces estamos conscientes de eso y trabajamos sobre ello. Por eso la importancia de que podamos entender todos cómo funciona el sistema, qué le toca a la Fiscalía a través de sus agentes investigadores y también llevar un mecanismo de evaluación para saber si estamos cumpliendo con las metas y qué nos estamos quedando en números no deseables, ¿no? ¿Por qué platico esto? Porque de los ya casi 6 años y medio que me toca estar al frente de la institución, prácticamente coincide con la entrada en vigor de manera plena del nuevo sistema de justicia penal con nuevas reglas procesales. Y pues sobre la marcha, aquí no hubo proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, ni del viejo sistema al nuevo sistema, aunque la reforma es de 2008 para entrar en vigor en 2016. La entrada en vigor fue parcial, se regionalizó y al final cuando yo llego en el 2019 no dejaba de ser una experiencia totalmente nueva y totalmente diferente a aquella primera época cuando me tocó a mí trabajar en la Procuraduría de Justicia como agente del Ministerio Público, porque por ejemplo en aquel tiempo las actas donde se hacían constar las declaraciones de testigos y los propios indiciados terminaban con una frase que es muy propia del notariado. Doy fe. Y ese doy fe significaba que el acta constituía prueba plena, salvo prueba en contraria. Al grado de que cuando alguien declaraba asistido por abogado defensor y se establecía circunstancias de confesión dentro de esa declaración, los jueces al valorar esa prueba decían, bueno, sí declaraste, pero tu declaración como indiciado, como inculpado, se te toma como confesión calificada o divisible, porque solo se te toma en cuenta lo que te perjudica. Esa era la confesión, esa era la forma en que se valoraba esa declaración. Bastante interesante. Hoy día, nosotros en las carpetas de investigación generamos registro de los actos de investigación, de las denuncias, las entrevistas, la evidencia, los dictámenes, pero todo eso es totalmente controvertible en la audiencia preliminar o de juicio, y esa es la característica del sistema penal, por eso se le llama adversarial, porque es una contienda entre partes en igualdad de condiciones, ya no es aquella prueba preconstituida con valor pleno que tenían las actuaciones del Ministerio Público en el otro sistema. Oye, Adrián, qué interesante, fíjate, porque muchas veces desconocemos y aunque somos abogados, pues desconocemos muchos temas. Yo te haría 2 preguntas aquí que me gustaría, que bien platicábamos, no todo nace con un sueño. Y primero felicitarte, qué gusto, yo no sabía y qué padre que ahora como fiscal estuviste en muchas partes del estado porque eso te permite conocer hasta la parte cultural, ¿no? Cómo se mueve cada municipio, cada zona. Y aparte que fuiste secretaria taquimecanógrafa, pues qué mejor que lo conoces de todo. Pero cuando entras la primera vez como agente, ¿soñaste ser el procurador en ese momento ahora fiscal? Fíjate que no. ¿Te imaginaste? En aquel tiempo me sentía muy orgulloso de haber logrado ser agente del Ministerio Público.
pensaste algún día que ibas a ser Porque además en los pueblos, nada más 3 personajes eran importantes. Así es. El maestro, el señor cura y el agente del Ministerio Público. Sí. Y a veces el presidente municipal. No es cierto, también el presidente municipal. Entonces, eran figuras muy reconocidas en las localidades, sobre todo foráneas. Y bueno, pues yo a mis 25 años me sentía soñado, realizado con ser agente del Ministerio Público. ¿Te viste un día como fiscal o procurador en su momento? No, ¿Lo soñaste? No, porque llega un momento en el que es tanto el trabajo que, como dice el dicho, ya no quieres queso sino salir de la ratonera, ¿no? Oye, Adrián, ¿y ahora? Y luego, para no dejar al aire tu pregunta, termina esa etapa de agente del Ministerio Público y entro a la otra parte del abogado litigante, ¿no? Uh-huh. Esa es más ingrata todavía. Ujú. Porque ahí si te caen asuntos, comes, o sea, y si los resuelves, cobras. Y a Y si veces no, no te los pagan. Si no, a veces hasta te toca regresar. Sí. Y luego se viene la otra parte de la administración pública municipal. Y yo dije, no, pues yo ya no regreso a la Procuraduría. A los 10 años de la conclusión de esa primera experiencia como agente del Ministerio Público, tengo el privilegio de que me designan subprocurador regional en Zamora. Entonces ya era como otro escaloncito y ya ves las cosas de la parte media hacia arriba y de la parte media hacia abajo. Tiene sus diferencias. Ser operativo que ser directivo. Claro. Y eso se terminó exactamente a principios del 2008 que inició, hasta principios de 2010 que concluyó, fueron 2 años nada más. Y ya dije, ahora sí ya, porque además estaba complicadísimo en aquel tiempo. Hoy está complicado el tema de las dinámicas delincuenciales en grupos, pero en aquel tiempo era mucho, mucho más complicado, lo puedo decir, conforme a la experiencia que me tocó vivir, lo que me tocó ver. Y dije, no, pues yo de aquí ya se acaba la historia y ya estuvo, ¿no? Uh-huh. Pero viene el otro momento, era en 2015, me tocó ser parte de un proyecto político y todo el mundo decía, bueno, pues es que él está trabajando porque él va a ser procurador. Y me daba yo el lujo de sentirlo, no de decirlo, de sentir, bueno, ¿a poco tampoco merezco? O sea, que me manden a la Procuraduría a sufrir otra vez. Fíjate. Wow. Y me resistí y dije que no. A lo mejor tú escuchaste alguna vez esas historias. Sí, la escuché. Y así aguanté 2 años, 3 meses. Después ya me fui a ser candidato a Zitácuaro para una diputación local. Como no quise ser procurador, me designaron secretario de gobierno. Pues sí, un puesto muy honorable, de bastante distinción, pero la verdad es que es muy parecido a esto, solo lo decía al principio, se diferencia en que aquí atiendes solo un tipo de temas y allá atiendes de todos los temas. Aquí resuelves uno y allá no resuelves ninguno. Fíjate tú las dinámicas, o sea, los retos que tiene Michoacán desde hace muchos años. Es prácticamente el mismo hándicap de periodo tras periodo. Claro. Los mismos fenómenos cíclicos de presión social, de presión delincuencial, etcétera. No voy a entrar en detalles. Claro. Y pues lo que haces es sostener, porque ese es el espíritu de la gobernabilidad. Sostener para darle viabilidad al funcionamiento del Estado. Y yo entendí esa parte y traté de hacerlo, no porque alguien me lo haya dicho, porque lo tienes que hacer, lo vives y dices, no puede ser que se me salga de las manos. Es correcto. Esa parte me gustaba. Y entonces se termina y ya me voy a una experiencia de ser candidato, buscando
ganar de mayoría, pero pues ya era yo un tipo al que había que cuidar políticamente, seguramente, porque me ponen en el número 1 de la lista pluri. Entonces iba por las dos vías. Y entonces me voy a hacer una elección al modo que yo sabía hacer elecciones, pero esta vez como candidato. Y pues esa vez fue la primera gran ola de la fuerza política que hoy gobierna en el país y en el estado. Y sí, fue una muestra bastante cruda de que cuando hay una opción que está basada en el sentimiento popular mayoritario de la población, por mucho que tú le hagas para querer brincar esa ola, te arrastra. Yo hice una buena campaña, saqué muchos votos, pero no gané esa elección de mayoría. Entonces entré como diputado por la vía pluri y ya me tocó ser coordinador parlamentario de mi grupo. Y entonces entendí los vaivenes ahí de los intereses y cómo se te mueven los propios compañeros para generarte pues algún tipo de soluciones o de reflexiones para que dé soluciones a algunas demandas adentro, ¿no? Así es. Y eso me duró nomás 6 meses, porque vino la convocatoria para ser fiscal y yo tampoco tenía intenciones. Y le dije a un compañero en ese entonces, mi asesor estrella, lo saluda, él sabe quién es y lo saludo con mucho gusto hasta donde está ahora tan alto. Y le dije, pues júntate los papeles por si hay necesidad. Y yo todavía me fui de descanso unos días. Y pues resulta que sí hubo necesidad. Y entonces ya de última hora me inscribí. No recuerdo un dolor de cabeza más grande que ese cuando tuve que tomar esa decisión. Porque yo siempre me resistí a volver a esto. Después de haber conocido los fenómenos, las circunstancias y momentos que ha vivido el Estado, tiene que agarrarse con mucho cuidado la responsabilidad. Y ya pasó el proceso, muchos brincos políticos, pero salimos adelante. Y ya estando aquí, pues es como todo lo que me ha sucedido en la vida, o sea, estás aquí, te dan una responsabilidad, te dicen que tienes que hacer, ahora lo haces y lo haces bien. Y ahí sí ya cambia el tema de si quería o no quería, ahora lo tengo que hacer bien. Claro. Y eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 6 años, pues con el propósito de hacerlo bien. No perfecto, bien, o sea, en la medida también de que lo permiten las circunstancias, porque es una combinación de factores, recursos humanos, materiales, capacidades, respaldo institucional. Y ha habido aquí pues momentos buenos, momentos no tan buenos. En el balance yo creo que no estamos tan mal, porque nuestros indicadores dicen que hemos incrementado el número de carpetas judicializadas. Y es para mí la forma de resolución por excelencia de una carpeta que se inició con motivo de una denuncia o de un hecho criminal. Haces actos de investigación a través de los responsables de ello y llevas el caso ante el juez. En el 2018 había 2.050 carpetas judicializadas ya con el nuevo sistema. 2019 crecimos un 35% y cerramos en 2.735, si mal no recuerdo. Y así sucesivamente, en 2020, 2021, 2022, ¿verdad? 24 cerramos con 7.000 carpetas judicializadas. Entonces, casi cuadruplicamos, triplicamos la judicialización. Muy bien. Y así, el tema de la otra vía importante también de resolución es el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, para aquellos delitos en los que la ley permite que las partes lleguen a un acuerdo, se satisfagan mutuamente sus reclamos
y la persona que haya cometido el delito pues le repare el daño a la víctima y entonces da esa oportunidad para archivar la carpeta por el vía del uso de mecanismos alternativos. Ahorita hemos llegado a ser en algunos años el estado número 1 en acuerdos reparatorios. El 24 que lo cerramos en el cuarto lugar. Pero teníamos en aquel tiempo 3.500 acuerdos reparatorios en el 18. Ahorita estamos cerrando con 8.000 en el último año. Y entonces hay que crecer en judicializaciones, en acuerdos reparatorios, evitar archivar los expedientes, salvo aquellos que ameritan el no ejercicio de la acción penal porque el hecho no constituye delito. Y a la vez atender en la línea del litigio los casos y defender las teorías o las líneas de investigación que sostienen una investigación o una acusación. Tú estás en dos planos, uno como órgano o autoridad de investigación y otro como sujeto procesal ante las facultades de los jueces. Adrián, ¿nos podrías decir, hace rato decías algo, hemos hecho las cosas bien, a nuestra consideración han trabajado intensamente muy bien porque tienen la paz, la seguridad en cuanto al Estado. Platícanos qué ha hecho Adrián actualmente en la Fiscalía, cambios que has generado de fondo, de todo lo que tú estás trabajando día con día que dejas y estás haciendo por la ciudadanía michoacana, de tus cambios como fiscal. Fíjate que para mí es muy importante no perder de vista que ninguna estrategia funciona si no piensas en las personas. Así es. Y tienes que pensar en las personas a las que les sirves. Así es. Pero una institución como esta, no se trata de que solo el titular esté portándose bien, trabajando bien. Se trata de que los operadores jurídicos, los policiales y los periciales estén haciendo las cosas como las tienen que hacer. Y eso requiere capacitación constante en el aspecto técnico, científico, jurídico, pero también mucha sensibilización emocional para poder ser empáticos con la gente a la que le sirves. Y entonces hay que trabajar en un programa anual de capacitación, lo hacemos, aparte de cumplir con las reglas del sistema, dado que todos para el ingreso y la permanencia debemos, insisto, tener como mínimo acreditada la habilidad para el desempeño, el control de confianza, que son una serie de exámenes que se hacen por instituciones externas a la Fiscalía. Los altos mandos, como en mi caso, en un Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Los operativos aquí, en el Centro Estatal de Control de Confianza. Si alguien no tiene aprobado ese requisito, pues no lo podemos contratar para la parte operativa. Okay. Es por ley del Sistema Nacional y del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entonces, pues cumplir eso que es un requisito, pero también cumplir la otra parte que no está contemplada en esos requisitos básicos, que tiene que ver con el incremento de las capacidades para el adecuado desempeño. Vuelvo al punto, jurídicamente hablando, policialmente hablando y pericialmente hablando. Claro. Que es una serie ya de disciplinas técnico-científicas que se abren como un abanico para tratar de desentrañar la conducta humana en el comportamiento criminal, como tan compleja y variada es la conducta humana. Okay. Y entonces, para que eso sea posible, tienes que motivar a la gente. La gente tiene que verse identificada con la institución en la que trabaja. Tiene que estar deseosa de crecer aquí, de ser reconocida. Uh-huh. Y
tener garantizado, como lo debe tener cualquier persona que trabaja en el sector privado o en el sector servicio público, pues los mínimos del bienestar, un ingreso decoroso, las prestaciones de ley y el reconocimiento, por supuesto, al esfuerzo. Entonces trabajamos mucho con las compañeras y compañeros porque el buen resultado en nuestro trabajo, en el trabajo de la Fiscalía, no depende del fiscal. Depende de toda esa gente que tiene bajo su responsabilidad directa el tratamiento, atención y la resolución de los asuntos bajo su responsabilidad. Ya. Y entonces, en esta idea, iniciamos procesos de capacitación y de certificación de agentes del Ministerio Público en el marco de un programa que se acaba de cerrar, pero duró casi 4 años, beneficiados por una sección de la Embajada de Estados Unidos que se llama INL, que trajeron un proyecto a través de una asociación civil que se llama Aula CEAT, Centro para el Estudio y la Enseñanza del Derecho, y pusimos en marcha un proyecto de certificación para la justicia en México. Y fuimos de las fiscalías que llegamos hasta 130 agentes del Ministerio Público certificados en habilidades para el desempeño en audiencias preliminares y de juicio. Wow, qué padre. Y luego, con otra sección de la embajada, también trabajamos la parte de certificación policial. Entonces tenemos expertos, analistas, expertos en intervención de comunicaciones, que están capacitados con estándares internacionales. Y tengo yo una lista de todos los que están certificados, y cuando hay oportunidad de que tenemos invitaciones para viajes y procesos de capacitación internacional, pues son los que procuro que estén. Okay. Que sean beneficiados con esa experiencia de ir a otro país, el país es principalmente Estados Unidos, a adquirir más conocimientos. Pusimos en marcha un área que llamamos K9, que es la de los caninos especializados en distintas tareas. Los necesitamos para que nos apoyen en la búsqueda de personas no localizadas, en restos humanos, en explosivos, en casquillos, drogas, dinero, y contamos con 6 ejemplares que fueron donados por Estados Unidos, previo proceso de capacitación de sus manejadores en Estados Unidos. Se van los compañeros, están un mes allá, tienen la capacitación y se regresan ya con el animal en donación para nosotros. Padre. Estados Unidos en esta área nos donó también unos vehículos especiales porque esos animales viajan en condiciones especiales, con su clima, su aire acondicionado, y un vehículo dedicado exclusivamente para ellos. Porque ya cuando los sueltas al terreno, también pues les toca poner mucho de su esfuerzo físico y hay que cuidarlos. No Cada sabía. mes vienen a revisarnos que eso que nos dieron lo estemos usando para lo que es. Wow, no sabía. Y además animales que te cuestan $7,000 de pequeños, ¿no? Wow. No, los perros siempre son buenos. No, la verdad, Adrián, ha sido una entrevista muy interesante, pero todo tiene su fin. Hombre, pues ya apenas estamos Pero empezando. No, ya te corres, estás como el posicionamiento del Consejo General, que nunca ibas preparado y siempre... No, vamos a cerrar con 2 preguntas. Estamos en un podcast de notarios, queremos que nos cuentes una experiencia con el gremio, cuál ha sido tu percepción en el andar, y cerrar con la pregunta, ¿quién es Adrián López Solís, el humano? Okay. Yo tengo la fortuna de haber coincidido con los notarios y las notarias de Michoacán, primero como secretario de gobierno, que entiendo pues ahí llevábamos la relación. Uh-huh. Y teníamos algunas responsabilidades para atender cuando era necesario, pues el cambio, la sustitución, el cierre de los libros protocolo. Uh-huh. También, pues, cuando había alguna conducta que se tenía que revisar por parte de algún fedatario, ¿no? Pero en general,
me precio decir que es un sector muy noble, porque da fe, ustedes sí dan fe, de los mejores momentos de la vida de las personas. Principalmente, pues cuando alguien tiene la posibilidad de hacerse de un patrimonio, de regularizar su título de propiedad, dar fe de las relaciones contractuales, etcétera, etcétera. Y entonces el bienestar social también podríamos decir se mide por qué tanta dinámica de trabajo hay en las notarías, ¿no? Así es. Cuando hay dinamismo económico, pues hay mucho intercambio de bienes inmuebles, hay muchos acuerdos mercantiles, hay cosas que ustedes tienen que darle certeza, ¿no? Entonces creo que ustedes tienen mucho contacto con personas en función de su trabajo, de su responsabilidad, y pues tienen de entrada el respeto depositada, la confianza de la ciudadanía, porque ustedes tienen delegada la fe del Estado. Así es. ¿Sí? Entonces eso a mí se me hace muy importante, y estoy seguro que la gran mayoría, por no decir todos, para no exagerar, las notarias y notarios honran la delegación de esa confianza de la sociedad para generarle certeza en el intercambio de sus relaciones contractuales y entre otros temas que les toca fedatar. Y entonces, para mí, el sector notarial es muy importante y tenemos que valorarlo en toda su dimensión, cuidar a sus notarias y notarios, que acá como fiscal he tenido casos también en donde pues son víctimas de robos a veces, de falsificación de algunos documentos, sellos, o a veces hasta algún tipo de presión por alguna extorsión. Y entonces también mantengo yo una relación coordinada, de mucha comunicación, basada también en la fluidez de la confianza por la defensa de los mismos intereses sociales con ustedes, Isania. Ahora te toca ser a ti la presidenta del Consejo del Colegio de Notarios, y como ha sucedido en mis anteriores encargos, pues trato también de ser abierto y estar enteramente dispuesto a colaborar con ustedes. No, hombre, y muy agradecido porque cuando venimos los notarios en su momento a pedir ayuda, nos hiciste el favor, y muy, muy agradecidos porque nos apoyó con un equipo para dar pláticas a todo el notariado a nivel estatal, para que nos dieran de seguridad, y muy, muy agradecidos porque siempre nos abriste las puertas. Muchísimas gracias. Y la pregunta más bonita. ¿Quién es Adrián López Solís, el humano? Tienes que mencionar el básquetbol, amigo. Pues mira, soy como todas las personas que en el aspecto público tratamos de ser responsables, acorde con el tamaño de nuestras tareas. Me considero en ese aspecto pues una figura pública, porque soy muy identificable, claro, muy visible, ya por los años, por las cosas que me ha tocado hacer. A donde quiera que voy siempre alguien me conoce. Así es. Sí. Y eso me obliga, de entrada, a portarme bien, porque es muy fácil que puedan decir, mira, ese señor andaba allá haciendo quién sabe qué cosas y comportándose de tal o cual manera, y pues yo digo, para que no digan eso, pues mejor me porto bien. Claro. Y entonces cuido mucho el aspecto público de mi persona, de mi imagen. Pero le quitas tú esa capa de lo público y me gusta, como todos, hacer cosas muy humanas que te gratifiquen personalmente. Me encanta cocinar. ¿Ah, en serio? Me encanta tener pues una vida simple, con mis 2 hijas, mi hijo. La mayor parte de mi vida personal estoy, por razones propias o decisiones propias, pues atendiendo mis temas personales, ¿no? Y
últimamente me da por hacer panqués. Aprendí una receta a raíz de que había unos plátanos ahí que nadie se come y pues dije, los voy a tirar. Y dije, ¿y si hago un panqué de plátano? ¿En Y que serio? me sale. Y entonces los lunes aquí las compañeras y compañeros están esperando que llegue yo con el pan de fin de semana. No te imagino cocinando un panqué. Necesitamos que llegue uno al colegio de notarios. Generalmente soy bueno para cocinar bistec a la ¿Te mexicana, pescado a la veracruzana. En las navidades yo hago el pavo. Wow. Es que mi familia, de allá de donde soy originario, toda la vida se han dedicado a hacer comida. Mi abuela nos crió vendiendo cenas. Entonces, el tema de preparar comidas Te relaja. por cierto, hacer pan era otra de las actividades de mi abuela y de mis tías. Entonces yo crecí en ese ambiente Te relaja la de cocina. hacer cosas que le gusten a la gente. Y a mí me gusta que cuando yo hago algo, lo disfrute la gente con la que lo comparto. Y también me gusta hacer deporte, casi hago de todo. Cuando era más joven jugué básquet, jugué fútbol. Ya más madurito, me dio por correr como Forrest Gump. ¿Te vimos? Y luego ir al gimnasio. Y ya otros deportes más selectivos, pero muy poco. Como los notarios que van a jugar golf. Sí, a los que juegan golf. Todavía estoy viendo a ver si ya puedo llegar a eso. Qué padre, Adrián. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a todo el equipo que nos hizo el favor aquí de recibirnos. Muchísimas gracias, Mario Gerardo, que siempre. Javier. No, pues un gusto y muchas gracias, amigos. Oye, creo que hablé demasiado. No. No les di mucha oportunidad de preguntar nada, pero tengo ese problema. Como luego me voy a dar clases acá y empiezo a hablar y hablar, entonces ya desarrollé esa parte que luego es media difícil de contener. Pero no lo conocemos, Adrián. Hablo demasiado. No lo conocemos. Y yo te aseguro que la mayoría del notariado no teníamos los datos. Me encantó una parte que dijiste, pensamos que son policías y ladrones. Y dentro me dije, sí lo pienso. O sea, pero claro que cuando empiezas a especificar las 3 áreas, cómo se comportan, cómo estás, por ejemplo, los que se van a Estados Unidos, los perros, cómo se capacitan, yo te aseguro que la mayoría del notariado, quien lo ve en estatal y a nivel nacional, conocemos parte de áreas que desconocemos totalmente y abre el panorama. Entonces, claro que no, fue una entrevista muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Adrián. Muy agradecidos y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. El colegio somos todos. El colegio somos todos.